Bienvenido meditante a tu canal Meditación 633 AM en otra edición de Cultura Financiera. Hoy les traigo información acerca de lo concerniente a todo lo que les está afectando a muchas de las personas, especialmente en la comunidad latina aquí en los Estados Unidos, que están actualmente desempleadas. Si eres latino es muy probable de que aún sigas desempleado o desempleada. Y si estás despedida, pues es importante de que sepas las cosas que puedes hacer, cuáles recursos hay disponibles para ti. La Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos se demuestra los niveles de desempleo son más altos o más bajos dependiendo de tu etnicidad. Por ejemplo, para las personas de etnicidad blanca, aunque actualmente la economía indica de que se está recuperando, mejor dicho, el sector de la bolsa de valores está recuperándose, como ven aquí en el gráfico para el S&P 500, que tiene que ver con las 500 compañías más poderosas en los Estados Unidos. El Dow y el Nasdaq también van incrementados significativamente, más obvio en el Nasdaq, que tiene que ver con todas las compañías concernientes a la tecnología. Y la tasa de desempleo ha disminuido, aunque no tan significativamente como entre abril y actualmente ahora en mayo, de 14.6%, 14.7% a 13.3%, lo cual ha ayudado bastante a que el sector de la bolsa de valores incremente tanto, ya que la gente se siente más segura en invertir. En este gráfico proporcionado por la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, ustedes pueden ver los niveles de desempleo, cómo han subido y bajado en los últimos 20 años, desde mayo del año 2000 hasta mayo del año 2020. Las sombras que ven aquí son las últimas dos recesiones que han existido en los Estados Unidos, en el que el mercado de valores bajó significativamente. La primera, concerniente a la recesión.com del internet, que también fue sustanciada por la caída de las Torres Gemelas y muchas compañías también que se declararon en bancarrota en ese entonces. Luego, para el año 2007-2008 fue la recesión de las hipotecas, de la burbuja de las hipotecas, en el que mucha gente que tenía muy mal crédito y no tenía forma de pagar sus hipotecas, pues se declaraban en bancarrota también, y pues afectaron bastante el sistema monetario de los Estados Unidos. En cada una de las recesiones, un marcador muy importante en el principio, mejor dicho, el final de una recesión, es el nivel de desempleo. Cuando el nivel de desempleo llega a su punto máximo, la recesión pues es marcada. Este es el nivel de desempleo más alto en los últimos 20 años, producto del virus COVID-19 que ha acaparado todo el planeta Tierra. Las tasas de desempleo han incrementado a niveles bastante altos dependiendo del estado donde vivas. Si vives, por ejemplo, en estados como Florida, pues la tasa de desempleo es de 12.9%. Si vives en un estado como Connecticut, pues la tasa es de 7.9%, o como en Maine, de 10.6%. En un comunicado de prensa económica distribuido por la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, han demostrado de que dependiendo de tu etnicidad, pues los niveles de desempleo son más altos o más bajos. Por ejemplo, para las personas de etnicidad blanca, la tasa de desempleo
para mayo del 2020 está en un nivel estacionario no ajustado de 12.1%, y en un nivel ajustado estacionario de 12.4%. Para las personas de etnicidad negra, en cambio, estamos hablando de 16.6% y 16.8%. Para las personas de etnicidad asiática, estamos hablando de 15.0%. Ahora, para la tasa de desempleo no ajustada y ajustada de los hispanos, para mayo del 2020, estamos hablando de un nivel no ajustado estacionalmente de 17.2% y de 17.6% ajustado estacionalmente. Lo cual indica que de todas las etnicidades que conforman los Estados Unidos, los hispanos son los más afectados en cuanto se trata de los niveles de desempleo actualmente. Una de las razones por las cuales los hispanos hemos sido la cultura étnica más afectada en los Estados Unidos durante esta crisis es porque muchos de los trabajos que nosotros ofrecemos necesitamos las manos, ya se trate de hotelería, servicio directo al cliente, gastronomía, etcétera, construcción, donde quiera que básicamente tienes que estar cerca de personas, directamente en contacto con personas, pues los hispanos somos el grupo étnico que regularmente hacemos esa clase de trabajo. Ahora, ¿qué podemos hacer durante este momento y cuáles derechos tenemos en estos momentos? Uno de los recursos disponibles que tenemos aquí en los Estados Unidos cuando estamos en desempleo es esta página, benefits.gov. Tiene la opción de ponerla en español. Cuando cliquean la página, les va a salir en inglés, le dan este cuadrito y le traduce todo en español. Tienen asistencia en desastres, cuidado de salud y asistencia médica, asistencia financiera, préstamos, y es una buena página para ustedes encontrar todo lo necesario dependiendo de su situación. Y este es un buen lugar en donde pueden encontrar información acerca de beneficios y cómo involucrarse o tratar de ayudar a otras personas. Otro de los muchos beneficios que pueden encontrar en esa página, obviamente, la aplicación de desempleo. Actualmente, producto de la ley aprobada CARES, el CARES Act, pues muchas personas que han aplicado desempleo actualmente recibirán $600 por encima de la cantidad de desempleo que regularmente recibirían cada semana al aplicar cada semana, y han aumentado también, en vez de 27 días regulares, 27 días regulares en el que recibes un cheque cada semana mientras estás desempleado o desempleada, a 39 semanas. Para las personas latinas, los hispanos que tienen negocios, por ejemplo, pues estas personas pueden o se les es recomendado aplicar a un préstamo PPP. Estas personas recibirán un cheque que cubriría aproximadamente 250% de los gastos tendientes a la manutención de su empleo, poder ayudar a sus empleados por lo menos 8 semanas. La protección también ayuda a un gasto anual de aproximadamente $100,000. Ahora, para estos propietarios de negocios o estos contratistas independientes, si aplican para ese programa conocido como programa de préstamo, the Protection Payment Program, debe tener en cuenta de que no puedes aplicar a desempleo al mismo tiempo, así que tienes que elegir entre aplicar al préstamo PPP o al desempleo, y tienes que elegir con mucho cuidado. Ahora, si eres una persona hispana, latina, que vive en los Estados Unidos, pero estás indocumentado o indocumentada porque no tienes un seguro social o información que
determine quiénes son ellos, dónde vive, cuánto viven en su casa, etc. Y producto de que viven en los Estados Unidos sin documentación, no quiere decir de que no hayan beneficios o recursos disponibles para ustedes. Uno de estos recursos disponibles para los inmigrantes residentes en los Estados Unidos es esta página acá, inmigranteinformado.com, la cual se la recomiendo mucho. La tienen en inglés y en español, pero obviamente nosotros la buscamos en español. Si encuentran la página de una manera indirecta, la opción a cambiarlo en español está allí, en donde puede encontrar recursos para la comunidad inmigrante durante y antes y después del virus que actualmente está atacando el mundo. Aquí puedes saber todo lo concerniente a tus derechos para renovar tu DACA o encontrar ayuda legal según tu código postal y el estado en donde vivas. Así que si eres indocumentado y estás en los Estados Unidos, pues aún para ti también hay información disponible y recursos para que te mantengas informado o informada. Otro de los recursos disponibles es que puedes también tratar de aplicar como una persona desempleada a un seguro médico. Muchas de las personas que tienen trabajo, que viven en los Estados Unidos, pues obtienen su seguro médico a través de su empleo. Pero ahora de que millones de personas han perdido sus empleos, no quiere decir de que las oportunidades de seguro médico en caso de que Dios te libre estés sufriendo de el virus o quizás algún accidente o cualquier persona que resida contigo necesite servicio médico, no quiere decirle que tengas que pagar todo de tu bolsillo. Hay opciones y recursos que puedes aplicar que el gobierno tiene para tu beneficio. Aquí en la página DOL.gov, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos tiene opciones que te pueden ayudar para solicitar seguro de desempleo. Y obviamente les voy a dejar una lista de todos los links que les voy enseñando aquí en el video. Aquí habla acerca de cómo eres elegible, las personas que están desempleadas por causas ajenas a su propia voluntad, a cumplir con los requisitos laborales, etc. Puedes aquí también encontrar información detallada de tu propio estado. Uno de los beneficios que los Estados Unidos promueve es su programa COBRA, que es la continuación de la cobertura de salud, que mucha gente realmente no sabe que eso existe, la cual otorga a los trabajadores y sus familias que pierden sus beneficios de salud al derecho de elegir continuar los beneficios de salud grupales. Ahora, hay muchas personas que producto de su situación financiera de desempleo, su nivel financiero es mucho menor del necesario para poder aplicar a una cuenta de seguro hospitalaria de COBRA, pues todavía para ti también hay otros recursos disponibles que son un poquito más baratos para poder tener seguro médico. En la página en línea cuidadodesalud.gov puedes encontrar la información necesaria para poder comprar un servicio médico, un seguro médico a mucho menor costo del que puedes conseguir en la página de COBRA. Al principio, cuando abras la página, puede que esté en inglés, la puedes simplemente cambiar al español. En este botón ya yo la cambié al español y te va a pedir un nombre de usuario y una contraseña. Obviamente, si no sabías de esta página, no tienes una contraseña, entonces debes crear una cuenta. Y como ejemplo, aquí les demuestro la información que les van a requerir para poder crear una cuenta y empezar la búsqueda del mejor servicio que les proveerá de seguro médico.
que tienen que tener cuidado de leer todas las letras pequeñas, porque puede haber diferentes trabas en las que, por ejemplo, tienen que pagar de su propio bolsillo hasta cierto costo, o que quizás no cubra condiciones preexistentes y solamente cubra cosas que pasen después de que te inscribas en el programa de ese servicio médico que acabas de comprar en alguna compañía privada. Por último, en cuanto a los servicios de seguro médico, si eres una persona latina residente en los Estados Unidos, producto del virus COVID-19, si quieres chequearte si tienes el virus, es algo que es gratuito, y aunque no tengas seguro, puedes ir al hospital y recibir ese servicio gratuitamente. Como hispano latino en los Estados Unidos, también otro recurso disponible durante esta crisis de desempleo que ha afectado mayormente a los latinos, entre todos los grupos étnicos, es de que puedes recibir indemnización y pago por cualquier tipo de dinero que tu empresa te debe por tus vacaciones o tu tiempo personal. Para aquellas personas desempleadas mayores de 40 años, pues si han perdido sus empleos en menos de 21 días, hace menos de 21 días, pues pueden aplicar o llamar a su empleador al área de recursos humanos y requerir cualquier tipo de información concerniente a indemnización o pago por atraso de las horas generadas para vacaciones o para horas disponibles para cualquier cosa personal, dígase si caes enfermo o días que necesitas libres. Para aquellas personas que han sido desempleadas en masa, pues ese límite de 21 días pues se duplica. Entonces depende también del estado de la compañía en la que trabajabas, el empleador, y también del empleado, del tipo de trabajo que hacía el empleado, si las horas de vacaciones y PTO estaban disponibles, pues puedes llamar nuevamente al grupo de recursos humanos en la compañía donde trabajabas y requerir de que te den una indemnización o que te envíen un cheque por las horas que habías generado para vacaciones y horas personales. Si quieren más información al respecto de lo que acabo de hablar, pueden ir a la página de paycor.com y ahí van a poder encontrar información concerniente a las leyes estatales para los empleadores, dependiendo del estado donde ustedes vivan, de si el servicio es abordado o no. Y obviamente, aunque la información aquí diga de que quizás no puedan aplicar a esa indemnización o puedan recibir pago atrasado por sus vacaciones y por sus horas disponibles personales, pues es recomendado de que ustedes directamente llamen a su empleador, al área de recursos humanos, y llamen y les pregunten sobre sus horas disponibles, que ustedes quieren un cheque por sus horas de vacaciones que tienen y que generaron y que necesitan, obviamente, porque han sido desempleados. Nuevamente en la página de paycor.com. Otra cosa que puedes hacer también como latino viviendo en los Estados Unidos, o que quizás no vives en los Estados Unidos pero tienes familias que sí viven aquí, es darle al botón de like para este video y de compartir. También no te olvides de comentar, lo cual ayuda al programa a crecer, y te lo voy a agradecer. Dale al botón de like. Si estabas empleado y tenías una cuenta HSA, pues a un desempleado tienes derecho a usar esa cuenta, aún la hayas abierto y recibido a través de tu empleo. Pero ahora, en estos momentos que estás desempleado o desempleada, quieres abrir un seguro médico. Si quieres más detalles acerca de esta información, recuerda llamar a tu servicio de recursos humanos para que te puedan asistir, para ver qué tan portable es tu cuenta, que la puedes usar en la compra de tu servicio médico Cobra o Acá.
Ya por último, si tenías una cuenta 401k, que es la cuenta que le estaba mencionando anteriormente, si tienes menos de $1,000, pues regularmente tu empresa le puede requerir que te envíen un cheque, y por sacarlo del 401k, tanto el Estado como la empresa, no la que trabajaba, sino la empresa en donde tienes el dinero que maneja tus transacciones de inversión, te va a cobrar, el Estado, el gobierno federal y la compañía donde tienes las inversiones te van a cobrar una cantidad y luego te van a mandar el cheque para que lo puedas usar como lo necesites. La idea del programa de cultura financiera es hacer a la comunidad latina en los Estados Unidos crecer. Toda la información necesaria para hacer nuestras finanzas crecer. Por ende, les invito a que le den like al video, de que lo compartan con sus amistades y familiares y de que dejen cualquier tipo de comentario si les ha servido, y así yo poder seguir haciéndoles más videos y trayéndoles más información concerniente al mundo de las finanzas. Espero les haya gustado. Este ha sido Roque Jr., su servidor, en la sección de cultura financiera, aquí en Meditación 633 AM. Hasta la próxima. El sonido que estaban escuchando anteriormente a este momento era mi abanico. Está haciendo bastante calor porque el verano ha llegado. Lo siento.